Queridos estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución educativa privada Ingenieros UNE. Nuevamente nos volvemos a encontrar después de un pequeño receso justificado y además meritorio, porque se ha trabajado bastante, y a través de esta ventana virtual ustedes reciban el saludo de mi persona, el profesor David Guamán Manrique. Queridos estudiantes, Historia Universal les da la bienvenida. ¿Otra vez, profesor? Así es. Cada vez que pasan los días incrementamos nuestros conocimientos y esto es importante, mis queridos estudiantes. Por esa razón, alumnos míos, vamos a trabajar con la secuencia de este tema de Historia Universal. La sesión de aprendizaje es el número 16. Descontando, pues en realidad la sesión sería 17, pero como hemos dado examen, se ha suspendido la sesión e ingresamos a la sesión número 16. Está dirigido para ustedes, muchachitos, el primer grado de secundaria. Hoy vamos a tratar el tema de las manifestaciones culturales de Grecia, principales manifestaciones culturales, o sea, es decir, lo que el arte de los griegos ha quedado como legado y como herencia para la humanidad. Eso es lo que vamos a ver a continuación en el capítulo número 16 del libro, que está ubicado entre las páginas 61 y 64. Ya está dentro de las páginas 61 y 64. Y solamente el contenido está agrupado en la página 61 y 62, pero también las hojas de práctica que la van a resolver hoy día ustedes, o lo van a resolver hoy día ustedes, están comprendido en las páginas 62, 63 y 64, mis queridos estudiantes. Un momentito, muchachos. En ese sentido, mis queridos estudiantes, vamos a desarrollar este tema. Primero, personajes sobresalientes griegos. Ya vamos a conocer poco a poco quiénes son los personajes que sobresalieron en Grecia. Por supuesto que hay muchos, ¿ah? Ya. Por ejemplo, es considerado el fundador de la academia, Platón. Y su dicho, el que aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y no siembra. O sea, tú vas a arar siempre la tierra, aras, si no siembras nunca vas a cosechar. Y si tú aprendes y no aplicas y no lo practicas, entonces ¿para qué aprendiste? ¿No? De nada servirá, es lo que dice Platón. Otro personaje griego es Aristóteles. Aristóteles es considerado padre de la lógica y Alejandro Magno fue su discípulo, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de Alejandro Magno? El gran conquistador primero el gran redentor de Grecia, ¿no? O sea, Alejandro Magno redimió a toda Grecia, formó un gran ejército y estableció el imperio macedónico. Y como imperio macedónico, Alejandro Magno fue a invadir Persia, lo logró y logró invadir Egipto también. Entonces, Alejandro Magno, este gran conquistador, fue discípulo de Aristóteles, ¿ya? Pericles, el siglo de oro que vivió en Grecia fue durante el gobierno de Pericles, estimados estudiantes. Por esa razón, fue el principal estratega de Grecia, o sea, el principal gobernante, el mejor de todos los gobernantes que pudo haber tenido Grecia, Pericles. Llamado el Olímpico por su imponente voz y por sus excepcionales dotes de orador. Ahora, ¿quién era el mejor orador de Grecia? Pericles. ¿Ya? Recordemos, muchachos, ¿quién era el mejor orador de Grecia? Pericles. ¿Ya? Pericles. Ahora, hay muchos más personajes, ¿no? Por ejemplo, nos falta hablar sobre Sócrates también. Sócrates, ¿no? Y
está en el libro de ustedes, se ayudan, incrementan el conocimiento con el libro que están manejando ustedes para conocer un poco más de Sócrates. Ahora, muchachos, vamos a ver qué personajes más sobresalen en la historia de Grecia. Por ejemplo, dicen, a ver, para muchos hombres griegos, ¿cuál fue el elemento primitivo fundamental como causa primaria de todo? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cómo empezó la Tierra? ¿Cuál fue el primer puntito para que se originara la Tierra? Y después, para que se originara todo lo que existe en nuestro planeta. ¿Cuál fue el punto de partida? El punto de partida, o el elemento primitivo fundamental como causa de todo lo que existe hoy en día, según Tales de Mileto, el agua es el primer elemento primitivo. A partir del agua todo se ha generado. Tales de Mileto dice, para mí, el elemento primitivo es el agua. ¿Ya? En cambio, Anaximandro de Mileto, que nacieron, o sea, Tales y Anaximandro nacieron en Mileto. Mileto es una ciudad de Grecia, ya, por eso Tales de Mileto. Anaximandro de Mileto consideró a lo apeirón, o sea, lo indefinido, como el elemento primitivo. Él no tiene definido cuál fue el elemento primitivo, ¿no? Es lo indefinido. Entonces, en ese sentido, muchachos, optamos también para Anaxímenes. El elemento primario, ¿quién fue? Fue el aire, ¿ya? Para Anaxímenes fue el aire. Para Pitágoras, el elemento primitivo, para Pitágoras, que es un matemático, ¿no? Para él dice, no, para mí el elemento primitivo fundamental son los números. Son los números. Es la fuente de la existencia de todo. Ahora, en cambio, Heráclito, todo partió del fuego. Ya para Heráclito, dice, el punto de partida o el elemento primitivo es el fuego. Y a partir del fuego todo se ha generado. Entonces, en ese sentido, muchachos, tenemos a Tales de Mileto, que dice que el agua es el elemento primitivo, Anaximandro, lo indefinido, para Anaxímenes, el aire, para Pitágoras, los números, y para Heráclito, el fuego. Ahora vamos a ver el arte griego, muchachos, la manifestación del arte griego. Principalmente dice la arquitectura griega clásica está representada fundamentalmente por templos, pues se desarrolló en torno a los santuarios, siendo los principales los templos de Olimpa, Delfos, Atenas, Eleusis, Delos, Epidauro, Mileto, Éfeso y Selinonte. El formato estándar de los edificios públicos griegos se conoce a través de los ejemplos supervivientes tales como el Partenón, que existen hasta la actualidad, en pie, por eso se dice ejemplos supervivientes, han logrado sobrevivir el Partenón y el Hefestión de Atenas, el grupo de Paestum, el complejo de templos de Selinunte, en Selinus, y los santuarios de Agrigento. Para construir todos estos templos, muchachos, han existido 3 órdenes en la arquitectura griega. O sea, ¿qué son las órdenes? Tipos de columnas en sus construcciones. Ustedes saben que toda construcción de una casa debe tener columnas. De esas columnas las construcciones se agarran y no se caen. Una construcción sin columnas se viene al piso. Hoy, en la actualidad nosotros vemos normalmente que se utilizan columnas con vaciados, ¿no? O sea, sin mucho adorno, columnas verticales, cuadradas, en forma de cuadrados, ¿no? Cuadrados y hacia arriba, sin ningún tipo de muchos adornos. En cambio, en el arte griego, estas columnas, muchachos, que se han construido, han sobresalido en 3 formatos o en 3 órdenes. La primera orden se llama el estilo dórico.
Es el más antiguo y sencillo. No tiene basa, pero sí fuste y capitel. Ya estoy dándome cuenta que las columnas griegas, muchachos, tienen 3 componentes. Basa, fuste y capitel. Ya, acá están las partes de una columna. Vamos recordando. Ya, a ver, recuerdo. Las partes de una columna griega, basa, que en español es base. Ya, basa o base. Fuste o cuerpo. Y capitel de caput. ¿Qué cosa es caput? Cabeza. En todo caso, a ver, él hacía explicando con nuestro cuerpo humano. La basa es las plantas de los pies, o sea, los pies. El fuste, nuestro cuerpo. Y el capitel, nuestra cabeza, porque cabeza en griego significa caput, ¿ya? Caput. Caput, capitel, cabeza, ¿ya? 3 partes de las columnas. En el dórico no tiene base o basa, pero sí tiene fuste y capitel. En cambio, el orden jónico, o la arquitectura de estilo jónico, es más decorativo y apropiado a la estética de este periodo. Tiene basa, tiene fuste y tiene capitel. ¿Ya? Los 3 completos. El dórico no tiene basa, ya ahorita voy a explicar por qué. Ahora, el orden corintio es el más ornamentado o recargado. Destaca como rasgo estilístico el capitel en forma de campana invertida. Es decir, en el orden corintio, cuando se dice más ornamentado, es más adornado, tiene muchos más adornos. Son más bellos, más hermosos, más trabajados en el orden corintio. Ahora con gráficos vamos a ver cada una de estas órdenes o estilos de columnas que utilizaron los griegos para sus construcciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera columna. Estas columnas son de estilo o de orden o de modelo dórico. ¿Ya? Modelo dórico. Ahora, por si acaso, esto de acá, toda esta línea que estoy trazando acá, muchachos, esto no es parte de la columna. Ese es el piso. ¿Ya? El piso. Recién a partir de aquí, la columna va a ser tomada en cuenta. Y esa columna va a llegar hasta aquí. Hasta aquí. Hasta allí. ¿Ya? Eso es. Todo este cuerpo es la columna del estilo o del modelo dórico. Explicando, por ejemplo, no tiene base. Basa no tiene. ¿Saben por qué no tiene? Porque no tiene adornos en la base de esta columna. Simplemente no hay nada. Es solamente el tubo circular de esta columna. Ahí no hay adorno alguno abajo. No hay base. ¿Ya? No hay base. Se posa solamente sobre la plataforma sin adorno alguno. Pero sí tiene fuste. ¿Y cuál es el fuste? El fuste es desde acá, miren, desde ahí abajo hasta allí. Ya todo este es el fuste, es decir, viene desde acá, fuste. Voy a pintarlo de rojito, acabe de aquí hasta aquí. O sea, todo esto, ¿qué cosa es esto? El cuerpo, ¿ya? Todo el cuerpo. El cuerpo de el estilo dórico. Son simples canales, o sea, están hechas, tienen canaletas, ¿no? Pero sus canales son muy simplecitos. Ahora, la cabecita o llamado capitel, sin decoración, es simple. O sea, una plataforma cuadrada donde se va a depositar, por ejemplo, acá miren, ve, si se fijan, esta cabecita de acá, todo esto que estoy enmarcando, es el capitel. No tiene decoración, o sea, es decir, el modelo dórico no tiene decoración, ¿ya? No hay decoración ahí, muchachos. Por tanto, entonces ya yo sé cuál es el capitel. Indico con flechita. Capitel, sin decoración. Es simple. ¿Ya? Ahí están los capiteles, ¿ve? Capitel, capitel. ¿Ya? Esos son los capiteles. Entonces, ahí en esos capiteles, muchachos, no hay decoración alguna. Es el modelo dórico. Ahora vamos a pasar a ver el modelo jónico.
el modelo jónico, columnas griegas de modelo jónico. Aquí vemos una columna griega de modelo jónico. Como ustedes verán, muchachos, ya esto sí ya tiene base, ¿ve? Basa o base, ya tiene. Ahí está, ¿ve? Y acá hay esta base, muchachos, tiene una decoración, ¿ve? Fíjense acá, tiene una decoración, ¿ve? Todo esto de acá, que estoy enmarcándolo con rojito, todo esto es la basa o base, decorativo. En cambio, en el dórico, simplemente termina, o sea, no tiene toda esta parte roja que he enmarcado, no tiene, simplemente termina en forma circular simple, no tiene base. Esto es base, ¿ve? Todo lo que he encerrado con rojo es base, ya tiene basa. Fuste, o su cuerpo, fustes con canales, ya más un poquito más labraditos ya, ¿no? O sea, tiene canales hasta de ahí hasta acá, hasta aquí, ¿no? Hasta este cuello de acá tiene canales. Y ahora el capitel tiene ornamentación o decoración simple, ya está decoradito, ¿ve? Aquí hay algunas decoraciones, este capitel ya tiene alguna decoración, ¿ve? Con orejitas por acá, ya tiene una decoración ya. Este capitel ya está decorado, muchachos, ¿ya? O la cabeza de la columna. Base, cuerpo y cabeza, pero denominado basa, fuste y capitel. Ahora el modelo, ahí ese es el fuste, el capitel, perdón. Ahora vamos a ver el modelo corintio. Las columnas griegas de modelo corintio. Aquí tengo una columnita, ya, esta es otra columna a su costadito, pero suponiendo que esto no exista, pero ahí no, lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a entender que en este caso, muchachos, esta columnita, la de modelo corintio, si ustedes verán, la base es una base más decorada o trabajada, o sea, y es más alta, ¿no? Es decir, mire, toda esta base, ¿ve? Que yo voy a enmarcar, muchachos, acá, esta base, desde aquí, ¿ve? Desde acá, esta base ya está más trabajado ya, base o basa, ¿ve? Está más trabajado. Tiene sus partes, esto se llama bosel. El de acá también se llaman, son boseles, ¿no? Bosel, bosel, bosel. Escocia y el bosel intermedio, ¿no? Entonces, está más decorado la base del modelo corintio. Ahora, el fuste con canales más labrados, o sea, sus canales son más profundos y más labraditos, más trabajados. ¿Hasta dónde va? Hasta allí. Porque de ahí para arriba, de aquí para arriba, muchachos, de aquí para arriba, va a comenzar, ¿qué cosa? Va a comenzar el capitel. Tiene una gran decoración. El capitel está conformado por estragalo, hoja de acanto, volutas y rosetor, ¿ya? Así se, o rosetón, acá falta la L, la N, o rosetor, ¿ya? Este es el modelo corintio. Entonces, el modelo corintio tienen las columnas, el fuste con canales más labrados, la base con mayor decoración y mayor tamaño, y el capitel, ni qué decir, tiene mucha mayor decoración. Las que sobresalen ahí son las hojas de acanto, ¿ya? Hojas de acanto, no se olviden. Muy bien, ahora ya vimos los estilos de las columnas. Ahora vamos a ver la escultura griega, muchachos. La escultura es la manifestación artística en la que más destacaron los artegriegos, o sea, los griegos artísticos. El tema que más repitieron fue el del cuerpo humano, ¿ya? Que sirvió para representar a héroes, dioses o divinidades inmortales. Aquí hay una gran comparación entre lo que es la cultura griega y lo que son las culturas de las demás partes del mundo, muchachos. En otras culturas, los dioses, en la mayoría de otras culturas, los dioses han sido representados por seres mitológicos, o sea, seres inexistentes, pero además seres monstruosos, o seres animalescos, o seres que no, como vuelvo a decir, si es mítico, no existen, ¿no?
Por ejemplo, en el Perú, el dios Chavín se llamó el dios jaguar. Tenía cuerpo humano, cabeza, era un animal con cuerpo humano, humanizado, o sea, era zooformo, o sea, antropoformo, o sea, animal con forma humana, ¿no? Cuerpo humano, cabeza de jaguar o puma, no está definido, pero es un felino, cabeza de un felino, garras de un ave de rapiña y cabellera de serpiente, o sea, es decir, un ser horroroso, ¿no? En cambio, en la escultura griega, muchachos, siempre a los dioses los han representado, ¿saben cómo? Con con el cuerpo humano. Pero eso sí, o sea, es decir, ellos han representado a sus dioses todo con el cuerpo humano. Le han dado mucho valor al cuerpo humano. Pero al momento de representar a los dioses, a divinidades y a seres mortales, han tenido sumo cuidado con expresar lo mejor de la belleza del cuerpo humano. Raro o casi no existe o no existen expresiones esculturales de un cuerpo todo mal, o sea, de todo un cuerpo, por ejemplo, de un cuerpo obeso o de un cuerpo flacucho como yo, enclenque. No, ni tampoco expresaron cuerpos humanos como el mío, con una cara de inca, cara de piedra, pero qué gusto de tener esta cara de inca y piedra porque soy peruano. No, ellos tuvieron mucho cuidado con siempre representar al cuerpo humano de la forma más bella, más hermosa. Eso cuidaron la estética de su representación. Al igual que en su arquitectura, los griegos valoraron especialmente la proporción, o sea, un cuerpo bien proporcionado. El equilibrio, un buen cuerpo, cabeza, cuerpo, tronco y extremidades. Y el ideal era, ¿qué cosa? El ideal era de belleza. Ellos siempre han resaltado la belleza del cuerpo humano. Los materiales que más emplearon fueron el mármol coloreado y el bronce, ¿ya? O sea, hicieron esculturas de mármol y de bronce. Los que son épocas de la escultura. Las esculturas se han llevado a cabo de tres maneras. La época arcaica, del siglo 7 al siglo 6 antes de Cristo. Está retrocediendo hasta el siglo 0, ¿ya? O hasta el siglo 1, cuando nace Jesús. Ahora acá dice, en la época arcaica, la escultura griega estaba representado sin movimiento, muchachos. Sin movimiento, estático. O sea, es decir, así. Sin movimiento, ahí. ¿No? De frente. O sea, cuando si está de frente es ley de la frontalidad. ¿Qué quiere decir? Siempre de frente. Nunca de costado. Nunca de espaldas. O nunca de otra manera, siempre de frente. Eso se llama ley de la frontalidad. Y en posturas rígidas. Sus ojos eran grandes y expresaban una sonrisa forzada, sonrisa arcaica. En ella se aprecia una clara influencia de la escultura egipcia. Son muy representativos de este periodo los llamados kuroi, jóvenes atletas. En la época clásica del siglo V y parte del 4 antes de Cristo, las figuras se hicieron ya más naturales y expresivas, adquiriendo más movimiento y posturas menos forzadas. Por ejemplo, la escultura del Partenón, en la escultura del Partenón es un ejemplo esto de la época clásica. Desapareció la ley de la frontalidad, o sea, es decir, ahora ya no todas las imágenes arcaicas que eran todas de frente, pierde eso, ahora ya, por ejemplo, se pondrán de costado, o se agachan, o sea, ya dándole movimiento, ¿no? O sea, como una especie de que se está moviendo, ¿no? O gira y le da, o de espaldas también, ya se rompe la ley de la frontalidad, ya no todo es de frente, ya hay mayor movimiento del cuerpo y en diferentes posturas. Ya, por ejemplo, acá dice, los escultores se afanaron en la búsqueda de la perfección y la belleza ideal, aplicando estrictos cánones o reglas en sus obras. Fidias hizo la escultura del Partenón, Mirón, Policleto
Praxíteles fueron los más importantes. La época helenística, el siglo IV al siglo II antes de Cristo. En este periodo las esculturas fueron dotadas de mayor dinamismo, o sea, ya tiene mayor movimiento, ¿no? Así como de gran realismo. Ya no se trataba de representar el ideal de belleza, sino la naturaleza tal cual es, fuese alegre o dolorosa, bella, fea o incluso trágica. Veamos algunas de las expresiones esculturales de los griegos, muchachos. Acá tenemos, por ejemplo, ya un ligero movimiento, ya no, ya está media chuequita, ya se está moviendo la Venus de Milo. Acá ya tiene mayor movimiento. Este es el discóbolo de Mirón. Ya está en movimiento esta escultura. Este es el Zeus olímpico de Fidias. Otra imagen, este es el mausoleo de Halicarnaso de Scopas. O sea, el mausoleo de Halicarnaso que lo hizo Scopas. Eso entiendan bien, ¿ya? Tenemos otra imagen aquí, en la estatua de Artemisa de Praxíteles. Este es el dios de los dioses. Zeus, padre de todos los dioses. Zeus, ¿ya? Aquí tenemos a Dios Apolo, patrón de la salud, la belleza, la música y las bellas artes. Tiene una lira acá, ¿no? También es el dios de la música, ¿ya? Y está representado con el cuerpo humano casi perfecto, ¿no? Y acá esta es una diosa Atenea, diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, etc. Ella es Atenea, muchachos, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver en cuanto a literatura. En literatura también los griegos expresaron su arte, muchachos, e hicieron grandes obras escritas. Por ejemplo, tenemos la Ilíada y la Odisea, del género épico. Tenemos la Orestiada y Prometeo encadenado, del género tragedia, ¿no? Tragedia. La Oda a Afrodita, género lírico. Las nubes y las ranas, género comedia. O sea, 4 obras muy importantes, muchachos. Y hay más, hay más. Que en el campo literario los griegos lograron escribir grandes obras. Ya estamos viendo acá, ¿no? Ya lo hemos enumerado. Por ejemplo, ¿quién escribió la Ilíada y la Odisea, profesor? ¿Quién escribió Oda a Afrodita, profesor? No me acuerdo, profesor. ¿Quién escribió Orestiada y Prometeo encadenado? ¡Ay, profesor, no lo sé! Ahorita van a saber, y con mucha alegría. Y si saben ya, bacán, bro, yo sí sé, profesor. ¿Quién escribió Las nubes y las ranas? Vemos acá, ve. Ya, por ejemplo, Safo de Mitilene escribió Oda a Afrodita. Ya, acá está la flechita, fíjense, ve, la flechita viene acá. Safo de Mitilene viene, se enlaza por acá, esta flechita viene por acá, y llega a Oda a Afrodita. Homero, ¿qué escribió? Ah, profesora, me voy a seguir la flechita. Homero, sigo la flechita, la flechita, la flechita, la flechita, la flechita, la flechita, y ¡plop! Llego a la nubecita de acá. Ah, escribió la Ilíada y la Odisea, del género épico. Aristófanes escribió, cerquita está acá, escribió Las nubes y las ranas, del género comedia. ¿Y quién escribió la Orestiada y Prometeo encadenado? Esquilo, ¿ya? Esquilo escribió la Orestiada y Prometeo encadenado. Estas son obras, ¿qué tipo de obras, muchachos? Aportes literarios, ¿ya? No se olviden, son aportes literarios. Aquí vemos la imagen máxima de Zeus, ¿no? El dios de dioses. Dioses griegos.
Ahora veamos dos dioses griegos. Dios de la verdad y la luz, Apolo. Afrodita, diosa del amor. Ucha, que cuántas Afroditas no habrán acá en la tierra, ¿no? Entre ustedes en el primer grado, diosas del amor. Hades, dios del inframundo o del bajo mundo o del subsuelo. Hades, o del infierno. Hermes, mensajero de los dioses Hermes. Dios de la guerra, griego, Ares. Dios de la guerra griego, Ares. Hefesto, dios de los que trabajan con el hierro. ¿Ya? Hefesto. Los que trabajan con el hierro tienen un dios llamado Hefesto. Fue esposa de Zeus y diosa de la familia. ¿Quién? La diosa Hera o diosa Hera, ¿no? Algunos la han representado con 7 senos, ¿no? 7 hermosísimos senos en el pecho. Mucha máquina. Si yo fuera el bebé, no me desprendería de esos senos. Y cuenta la historia, muchachos, que esta diosa Hera desparramó su leche sobre el universo, sobre el espacio, sobre el universo. Y esa leche desparramada es, o sea, llamada producto de su leche de la diosa de la diosa Hera. O sea, la leche producida por esos senos de la diosa Hera y que se esparció en el universo ha creado nuestra galaxia. O sea, es decir, la leche derramada de los senos de la diosa Hera es nuestra galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Vía Láctea. ¿Y qué cosa es lácteo? Producto de la leche. ¿Ve? Vía Láctea. Producto de la leche de los senos de la diosa Hera. Por eso se llama Vía Láctea, producto lácteo. De las tetas de la diosa Hera. ¿Ya? Ahora, muchachos, otro dios, Zeus, el dios supremo. Ajá, el dios supremo enamoradísima de esta gran diosa con 7 senos. Hera es la esposa y la mujer, la amante, la querida, la quitasueños de Zeus, el dios supremo. ¿Ya? Otro dios, Poseidón, dios de los mares y océanos. Atenea, diosa de las artes y la inteligencia. Ya la vimos hace ratos, ¿no? Ahora, muchachos, vamos a ver a continuación otros datos importantes sobre la cultura. Este es el Partenón, muchachos. Ve, parte de la arquitectura sobreviviente de la antigua Grecia, ¿ya? Cariátides es el nombre que se le otorga a las columnas del Erectión. Los griegos, con respecto a sus dioses, siempre lo caracterizaron como humanos, ¿ya? No como animales, sino como humanos. Sófocles es el autor de la obra Edipo el Rey. Obra literaria Edipo el Rey. Las metrópolis fueron las ciudades griegas clásicas, ¿ya? Metrópolis, ciudades griegas clásicas. Polis, ciudades. Metros, modernas, ¿ya? Solón, considerado fundador del Estado ateniense, o sea, en Grecia el Estado de Atenas fue fundado por Solón. Licurgo fue legislador de Esparta y creador de su Estado. Licurgo creó el Estado de Esparta, creó las leyes en Esparta y creó el Estado de Esparta. Heródoto es considerado padre de la historia. Escribió las guerras médicas, o sea, a ver, recuerden las guerras médicas, ¿entre quiénes fueron? Entre los medos, los persas, contra los griegos, ¿no? Pues, atenienses y espartanos se juntaron, que eran griegos, se mecharon contra los medos o persas. Por eso vienen las guerras médicas. Estas guerras, la historia de estas guerras, la escribió Heródoto. Por esa razón Heródoto es considerado el primer escritor histórico de la humanidad. Así se llama padre de la historia. Revivió los hechos que pasaron en una obra llamada Las Guerras Médicas. Tucídides escribió historia de las guerras del Peloponeso. ¿Ya? Tucídides.
Euclides es considerado padre de la geometría. ¿Ya? Euclides, considerado padre de la geometría. Hipócrates, padre de la medicina. Ahora el trabajito de extensión, muchachos. Ustedes van a hacer el siguiente trabajo de extensión. Al término de observar el video, desarrollar las prácticas de las páginas 62, 63 y 64. Minutos antes que acabe el tiempo de la sesión de clase, ya desarrollado, le toman foto y lo envían a mi WhatsApp personal. Para el próximo lunes 10 de agosto, ya imagínense, 10 de agosto, cómo vuela el tiempo. ¿Se acuerdan que les decía, el tiempo pasa? Ah, a ustedes todavía no. A ustedes no, muchachitos, porque todavía no les enseñé. Pero a los que yo les he dicho siempre, muchachos, el tiempo vuela. El que se descuida se deja llevar por el tiempo. En cambio, el que siempre está preparado, no importa que el tiempo vuele, pero siempre lo va a encontrar bien preparado y luchando contra el tiempo. Y el tiempo le va a alcanzar para hacer todas sus cosas cuando se está bien preparado, mis queridos estudiantes. Y como digo, el tiempo pasa volando. Mire, ya estamos 10 de agosto. Mañana, les voy a decir, muchachitos, se acabaron las clases. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Mañana, profesor, usted está loco mañana. Si mañana todavía es, creo que es 4 de agosto. Si mañana es 4 de agosto, profesor, o 5 de agosto, creo. No, ya molé de la fecha también. 4 o 5 de agosto. Mañana, profe, y va a ser Navidad. No te pases, profesor. No, lo que quiero decir es que ya, miren, ¿no? Acuérdense de este momento. Les estoy diciendo, muchachos, mañana es Navidad. Ahora mañana les diré, muchachos, ¿se acuerdan, muchachos? El tiempo pasa volando. Ya llegó Navidad. Un abrazo de Navidad, les diré. ¿Ya? El tiempo pasa volando. Mis queridos estudiantes, gracias por su atención prestada. Y hasta la próxima clase, mis queridos chihuahueños. Un abrazo, muchachitos, cuiden mucho a sus papitos, cuídense ustedes, cuídense también entre primos, primas, y no hagan desarreglos abandonando sus casas sin alguna razón fuerte de hacerlo. Entonces, mis queridos estudiantes, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Un abrazo, muchachos.